El gusto de recibir a una artista que, como muy pocas, tienen la facilidad de llegarle a los hombres, a las mujeres, a los niños y además de seguirse reinventando y ser casi camaleónica. Fanny Lu está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar con ustedes, levantándonos temprano, contenta. Qué bueno, esta es tu casa. En ese orden, levantada y contenta, eso me gusta. Levantada y contenta. Cuéntanos de este disco, es tu tercer disco. Es mi tercer álbum, Ajá. estoy contenta, se acaba de lanzar. Ha sido un camino muy bonito, ¿no? Ya sabes que cada álbum es como la oportunidad de reinventarte, presentar cosas nuevas y estoy muy entusiasmada. Yo siempre hago mucho esta pregunta cuando el artista lleva 3 discos porque es una cosa como cabalística, que no es que yo quiera que sea así, pero sucede. ¿El tercer álbum generalmente o los consolida y los consagra o es un problema? ¿Qué expectativas tienes con ese respecto o te tienes sin cuidado? Que no sea problema, esa sí es mi expectativa, ojalá. Yo creo que cada álbum es la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? De experimentar, de reinventarte un poco, de descubrir muchas cosas. Yo, por lo general, lo que me propongo siempre es encontrar cosas nuevas, no seguir por la misma línea, sino arriesgarme a presentar propuestas, ¿no? Y este álbum viene lleno de propuestas, lleno de sorpresas, con colaboraciones, compuso con mucha gente muy talentosa y le tengo mucha fe. ¿Con quién disfrutaste de esas colaboraciones? ¿Quién fue un favorito? Chino y Nacho, por ejemplo. Mira, buena combinación. A quienes admiro y respeto mucho, muy buena combinación. Ajá. Hicimos una canción que se llama Don Juan, que está increíble y está ahí en Felicidad y Perpetua. Trabajamos con Saben y Lennox, trabajamos con Dálmata, hicimos una versión con Magic Juan de Fanfarrón, así que tuve la oportunidad de divertirme con muchos artistas. A mí me llama mucho la atención y te lo digo de corazón porque desde Chino y Nacho hasta Madonna has colaborado de una manera o de otra, ¿no? Entonces, cuando te presentamos, tienes la facilidad de gustarle a los hombres, caerle bien a las mujeres y que les encante tu música a los niños. Entonces, ¿esto te dificulta escoger qué línea seguir o te facilita las cosas? Porque son 3 mercados distintos. Mira, yo me he dado cuenta que la música no tiene ni género ni edad. La verdad que yo siempre he hecho música como me ha inspirado y como me ha nacido sin pensar a quién se la dirijo y le ha encantado a los niños, le ha encantado a los grandes, le ha encantado a los adolescentes. Me parece que ha sido increíble no pensar en la música así como muy estratégicamente, sino tener la libertad de ser creativa, de incorporar diferentes sonidos, de fusionar diferentes géneros, de realmente divertirme haciendo música y les ha gustado. Me he conectado con una cantidad de público sin siquiera estarlo buscando estratégicamente, ¿no? Ha sido más como de energías. Qué bueno. Yo quiero que más adelante nos hagas favor de cantarnos el sencillo y me definas lo que es un fanfarrón, porque el concepto que yo tengo son todos que están aquí atrás, que están atrás de la cámara, pero ese es mi muy personal concepto. Entonces tú vas a decir lo que es un fanfarrón y vamos a escuchar tu sencillo. ¿Te parece? Me parece. Perfecta, bienvenida. Fanny está con nosotros, no se muevan que tenemos más de